Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a iniciar esta sesión del CEDEC. El día de hoy vamos a tener una sesión donde vamos a tener información acerca de la enseñanza de Edgar Cayce en algunos aspectos particulares. Por ejemplo, muchas personas se preguntan cuál sería la religión más adecuada. Es una pregunta que normalmente la gente se hace. Otra pregunta puede ser acerca de la educación de los niños, acerca de cómo podemos tener una autoestima adecuada, porque muchas veces pensamos que estamos mal, que estamos haciendo daño o que podemos esperar un karma. Y muchas ocasiones Edgar Cayce en sus lecturas comentaba que eso no era así, que inclusive habíamos caído en un desbalance por irnos al otro extremo, a estar en un extremo, digamos, de autoestima baja, de falta de consideración para con nosotros mismos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar varias selecciones, yo le llamo así selecciones o cápsulas o segmentos o áreas específicas de la enseñanza de Edgar Cayce, extraídas de sus lecturas, donde él explica diferentes tópicos como el que ahorita estoy comentando. Entonces el tema va a ser bastante variado, va a ser interesante y va a servir a aquellas personas, por ejemplo, en el caso de la educación de los niños, pues a los que tengan niños a su cargo y también saber hasta qué punto es conveniente algunas prácticas de los padres, de los profesores, por ejemplo. Entonces el tema está muy bonito, muy interesante. Vamos a hablar acerca del caso de una persona que también tuvo trato con Edgar Cayce. Le comentó que se pasaba de buena, en el buen sentido, o sea, se pasaba de irse al extremo de anularse ella misma, aunque era una persona bondadosa, decía que tenía que equilibrar el amor propio, el amor a sí misma. Entonces vamos a iniciar, hacemos una pequeña oración de conexión con los planos altos y empezamos propiamente. Entonces, nos tranquilizamos, nos serenamos, soltamos el aire y inhalamos. Hacemos una solicitud a los poderes mayores para que nos asistan en esta instrucción, para que podamos canalizar las ideas, las enseñanzas de los planos mayores para los que estamos aquí y las personas que contacten esta instrucción, para que seamos asertivos y podamos seleccionar adecuadamente las enseñanzas que se puedan dar en esta sesión para practicarlas, para avanzar, evolucionar y para poder ayudar a otros que también lo están necesitando. Pedimos la asistencia del Maestro Jesús y de los espíritus mayores, de nuestros ángeles guardianes y guías espirituales para que canalicen esta instrucción, tanto a las personas físicas que pueden recibirla y a aquellos hermanos nuestros que están en el plano invisible, pero no por ello siguen y continúan. Ellos siguen y están aquí presentes para también aprender, evolucionar y crecer, porque aprender es una ley, es algo que todos tenemos que realizar estando aquí o en cualquier otro lado, y también tenemos que expandir la capacidad de simpatía, empatía, comprensión, de unidad, cooperación y solidaridad, de fraternidad universal. Agradecemos la oportunidad de esta instrucción, el estar aquí presentes y ahora, gracias. Muy bien. Bueno, voy a iniciar la lectura y en cualquier momento comentamos, compartimos. Bueno. Selecciones de Edgar Cayce, parte 1. Vamos a tener una segunda parte. Y dice, ¿qué religión debo profesar? Es una pregunta que le hicieron a Edgar Cayce. Yo la resumo así, sin embargo, la pregunta era un poco más extensa, pero finalmente preguntaba algunos tips, algunas ideas para seleccionar la religión más adecuada. Era una mujer, una dama, y Edgar Cayce contestó, más bien acuérdate de que la religión está dentro de ti. En cuanto a la confesión religiosa, o sea, la iglesia, la institución o la creencia, has de elegir una, como quiera que se llame, no porque a ti te convenga, sino porque creas que de ese modo vas a servir mejor. Que tu vida anuncie a Jesucristo. Bueno, aquí es un texto interesante, hacemos una pequeña reflexión.
Dice que la religión, la palabra religión significa en latín, o sea, su palabra original es religare, que es volver a unir, volver a integrar, volver a atar. Y la religión propiamente sería como la institución que nos ayuda a aprender cómo podemos conectarnos con la divinidad. Ese sería su objetivo, o ese es el que debería ser. Sin embargo, el maestro Casey dice, acuérdate de que la religión, o sea, la conexión con el interno está dentro de ti. Eso sería lo más importante. Y en cuanto a la confesión religiosa, o sea, la institución o la creencia, dice, has de elegir una, no importa cómo se llame, ni porque a ti te convenga. O sea, no es obligatorio pertenecer a alguna religión en particular. Dice, sino porque creas que de ese modo vas a servir mejor. Tiene sus ventajas el estar en una institución religiosa. De alguna forma te van conduciendo, te van educando y son como escuelas de buena moral o de buena conducta. Sin embargo, tienen muchas situaciones de convicciones o creencias humanas, tradiciones humanas, añadidos humanos, que de alguna forma sesgan un poco la libertad del individuo, porque de hecho el objetivo fundamental es aprender a conectarnos desde nuestro corazón con nuestra propia divinidad. Y eso es muy importante. Y dice que tu vida anuncia a Jesucristo. Esto no se debe entender de manera como está escrito. Se refiere a que tenemos que ser ejemplo de aquel que seguimos. Es decir, tenemos que de alguna forma manifestar lo que en ideal tenemos, la conciencia del Cristo, de Jesús, o la conciencia crística como tal. Entonces las personas se conocen su creencia, sus convicciones y sobre todo sus ideales en base a su ejemplo, en base al testimonio que den. Y no necesariamente esto significa anunciar a Jesucristo como cuando alguien va a pregonar el evangelio o quiere convencer a los demás que se conversan o que se regresen a Jesucristo como tal. Algunos pudieran hacerlo, pero no ese es el caso. Que tu vida anuncie a Jesucristo, es decir, que puedas representar lo que internamente dices que eres, que estás siguiendo el mensaje del maestro o que eres seguidor de Dios, etcétera. Porque, por ejemplo, en lugares donde no existe la influencia de la cristiandad o el cristianismo, pues habrá otro, habrá un Buda, un Mahoma, etcétera. Sin embargo, el modelo de Jesús es un modelo que fue de alguna forma impactado a toda la humanidad para que de alguna forma utilizáramos ese arquetipo, ese modelo, que es Jesús, Jesús el Cristo o Jesucristo, entendiendo que la palabra Jesús propiamente denomina a una persona humana, o sea, Jesús es un nombre humano, y la palabra Cristo es la concepción de cuando alguien es iluminado por la divinidad, que sería por méritos propios. No es que todo mundo tiene méritos, de qué manera y cómo puede, digamos, de alguna forma proyectar esa divinidad. Es decir, la palabra Cristo es una palabra que se relaciona con lo divino. Entonces, Jesucristo o Jesús Cristo es básicamente el hombre transformado en luz, el hombre transformado en la divinidad que está en él, que procede y está en él. Entonces, aquí, ¿qué religión? La que ustedes gusten. Es bueno compartir en comunidad. Sin embargo, no, hay que evitar caer en los extremos, en los fanatismos, en los dogmatismos, en las tradiciones que no aportan al espíritu, pero que sin embargo los seres humanos las usan. Por ejemplo, algunos rituales, algunos dogmas, algunas ceremonias, porque técnicamente Dios no requiere nada de eso. O sea, Dios requiere básicamente que hagamos una conexión profunda del corazón. Alguien decía, si te quieres confesar, por ejemplo, confiésate con un árbol, decía un tatarabuelo mío, un abuelo mío, decía a las hijas que no había necesidad, ¿no? Que fueran y se confesaran en un árbol, con un árbol, y decía él, así muy simpáticamente, y si el árbol se seca, es que tus pecados no son perdonados. Entonces, bueno, es cuestión de enfoque. Entonces, la religión es interna, es la relación que tiene el individuo a nivel personal con su propia divinidad. Y esto lo hemos enfatizado mucho, que aunque existe el arquetipo de Jesús, existe el Jesús histórico, existe la relación, la vinculación de Dios en la palabra de Cristo con Jesús, la fusión de lo divino con la propia humanidad, lo cierto es de que
Jesús lo vivimos a nivel de experiencia personal, igual que Dios. O sea, Dios existe, Dios está, lo podemos ver su reflejo en la naturaleza, pero lo cierto es que la relación es personal con Dios y es personal con Jesús o con Jesucristo o con el Cristo o la conciencia de luz. Entonces, esa sería una explicación, cada quien puede tomarla como desee. Y dice un credo sugerido para toda alma. La palabra credo, que se ponga entre comillas, porque no vamos a caer en el concepto de un credo religioso o tener que creer algo porque sí o porque lo dice la institución religiosa o espiritual. La palabra credo es, digámoslo así, es como una guía sugerida para toda el alma. Y esto es un texto que finalmente el autor del libro sobre la reencarnación lo puso. Tal pareciera que es un credo sugerido por Edgar Cayce para todos nosotros. Dice, por tanto, le conviene a la entidad, o sea, a la persona, tener delante un ideal. Y fíjense la importancia del ideal. No por el mero hecho de ser idealista o de pretender ser idealista, sino en tanto en cuanto sirve como patrón para poder valorar sus propias acciones. Pues el ideal de lo que está bien no puede referirse exclusivamente al propio yo. Pues si quieres tener vida, has de dar vida. Estas leyes se aplican en plano espiritual y también en la práctica, pues la mente es el constructor. Si quieres tener amor, has de dar amor. Si quieres tener amigos, has de mostrarte amable. Si quieres tener paz y armonía, olvídate de tu ego y contribuye a generar paz y armonía en tu comunidad. Pues todas las almas están en proceso de desarrollo, hasta llegar a ser plenamente conscientes de su Creador. Y el Señor ha dicho, lo que hagáis al más pequeño de vuestros semejantes, día a día, me lo estáis haciendo a mí, vuestro Dios. No te dejes engañar y no malinterpretes. Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso cosechará y constantemente se encontrará consigo mismo. Si tratas de hacerle frente tú solo, por ti mismo, entonces se convertirá en karma. Pero haz el bien tal como él ha dicho. A quienes te maltratan y de ese modo superarás todo aquello que hayas podido hacer al prójimo. Y en otra parte dice, practica aquello que desearías que los demás hicieran por ti, haciéndolo tú por los demás. Entonces aquí hay muchas ideas. Vamos a tratar de desglosar, de explicar un poquito. Lo más importante en este, entre comillas, credo o sugerencia de lo que sería como la creencia profunda, la base, el ideal, o cuál sería como en qué baso mi vida, mi fe, mi convicción con respecto a lo espiritual, es lo que él llama credo. Dice, en primera instancia nos conviene tener delante de nosotros un ideal. Es decir, delante significa que ante todo tenemos que, es sugerible tener un ideal, y el ideal es algo mayor, algo muy elevado, algo que no se logra tan fácilmente. O sea, el ideal de la vida espiritual, el ideal de la vida mental, de la vida material o vida física, el ideal de las relaciones, el ideal que tengo para vivir mi vida en este plano, por ejemplo. Entonces la palabra ideal denota algo sublime, algo elevado, algo sagrado, algo muy alto e inalcanzable. Sin embargo, es nuestra estrella polar, es nuestro sol, es la guía que nos alumbra, que nos ilumina, es la guía con la cual podemos tomar decisiones. Entonces el ideal viene a ser como el patrón luz, o sea, como el modelo en el cual, como el canal por donde nosotros, digamos, nos comportamos, nuestras actitudes, nuestra energía, sentimientos, emociones, etcétera. No por la idea de ser idealista, sino tanto en cuanto sirva como patrón para poder valorar nuestras propias acciones, nuestro comportamiento. Es como por ejemplo, el patrón de una pesa. Normalmente cuando queremos calibrar otra pesa en una balanza electrónica, ponemos un peso, que es un patrón que está guardado y conservado, el peso de 1 gramo, de 1 kilo, por ejemplo, y podemos sopesar si nuestra pieza está equilibrada, o sea, si está igual que el patrón, por ejemplo.
O el patrón del metro, ¿no? Por ejemplo, el metro es un patrón. En este caso, el ideal viene a ser nuestro patrón de comportamiento, de conducta. Entonces, si tenemos un patrón alto, vamos a aspirar a lo alto, pero si no tenemos ningún ideal, no tenemos ningún patrón, pues hacemos de la vida y reaccionamos de forma impulsiva, porque no tenemos un modelo. Entonces, cuando alguien busca hacer el modelo o cumplir el ideal de la conciencia del Cristo o la conciencia de luz o de Buda, normalmente lo usamos como un patrón, como una referencia, como un referente para nuestra vida. Ajá. Y aquí dice que no es necesariamente referirnos únicamente a nuestro propio yo. No podemos, digamos, fiarnos de que nuestro propio yo nos diga qué es lo que está bien y está mal, porque realmente el yo es muy convenenciero y normalmente, digámoslo así, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí hay una frase muy padre, muy buena. Hay frases que nos dicen, me siento solo, me siento sin dinero, me siento triste, siento que mi vida no tiene sentido, no tengo amigos, no tengo amor, no tengo paz. Entonces, aquí nos dice bien clarito, si usted quiere vida, has de dar vida, de tu propia vida, aunque aparentemente no tengas. Y aplica tanto en el plano espiritual, pero también en la práctica. Y bien lo dice, o sea, el ideal es la base, pero la mente es el constructor, es el que crea la mente. De hecho, casi esta es una escuela de pensamiento, del pensamiento o de pensamiento. Es una escuela de la conciencia y la conciencia es mente. Entonces, pues la mente es el constructor. Ahora, si usted necesita tener amor, debe de empezar a dar amor a otros. Si quiere tener amigos, pues tiene que ser amable, tiene que vincularse con otras personas en algún proyecto, en alguna asociación. Si usted quiere tener amigos y está en el 10º piso y no sale de ahí, pues difícilmente va a llegar amigos al 10º piso, ¿no? Si usted quiere tener paz y armonía, normalmente no queremos tenerla para nuestro beneficio, es decir, para enriquecer al ego. Y lo que aquí nos dice, si quiere usted tener paz y armonía, olvídese de darle tanta atención a su ego y mejor olvídelo y trate y contribuya a la cooperación, a la paz y a la armonía en su comunidad, en su entorno. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos asociados con otros en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los vecinos, en cualquier lugar, siempre hay fricciones y hay conflicto. Y de alguna forma queremos la paz y la armonía, pero como a nosotros nos conviene, o sea, que de alguna forma, ante todo, priorizamos nuestro egoísmo, nuestro interés personal. Entonces, las personas que son elementos, digámoslo así, de armonía, de armonización, de paz, pacíficos, normalmente se desprenden de su ego con miras a mantener la armonía del colectivo. Es decir, no abonan a la violencia, a que yo tengo razón y tú no. Alguien decía por ahí, ¿quieres tener razón o quieres mantener la paz? Entonces la gente muchas veces queremos tener razón, es que yo tengo la razón y entramos en pleito. Pues todas las almas están en proceso de desarrollo y todos estamos de aquí a vidas siguientes hasta llegar a ser plenamente conscientes de su creador. ¿Y cómo vamos a ser conscientes de nuestro creador si no tomamos la rutina, las familias, lo familiar, de hacer del creador algo familiar? Hay un libro por ahí que se los voy a compartir. Es un compendio de libros, son 3, 4 libros de autores bastante antiguos. Hay un místico inglés, eh, bueno, en su momento lo voy a compartir, donde hablaba que, por ejemplo, un monje que vivía en una iglesia, en un convento en Inglaterra, en los años 1700, algo así, 1800, él decía que él hablaba con Dios en todo momento. Él le tocaba lavar los trastes, las ollas, lo que sea, y él hablaba con Dios y le pedía, oye, Dios, ayúdame a que estas ollas, esto quede limpio para mis hermanos, por ejemplo. Y él empezó a tener como una especie de confianza y empezó, digamos, a convencerse a sí mismo de que Dios estaba con él dormido y despierto. Se levantaba y hacía oración a Dios y hablaba con él como si fuera una persona. Y dormía y le decía a Dios buenas noches, por ejemplo. O le decía a Dios, quiero sembrar esto, ayúdame a que las plantas germinen.
Entonces había una vinculación. Él de esa forma empezó como a integrar a la presencia de Dios a él mismo. Y curiosamente era una persona alegre, que se mantenía en paz, en armonía, y vivía feliz, aún haciendo labores bastante difíciles, duras. Y eso era interesante cómo manejó esa parte. O sea, aprender a conectar con Dios de esa manera, él lo logró. Y muchos de nosotros tenemos problemas de neurosis, de tristeza, de soledad, porque no hemos aprendido que nuestro principal, digámoslo así, objetivo en la vida es aprender a vivir la presencia de Dios en nosotros. Pero esto lo escuchamos como algo religioso, como algo raro, y no nos atrevemos a hacer las iniciativas para poder integrar a la presencia divina. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho cuando yo sé que tengo mi presencia y la percibo. O sea, de alguna forma, difícilmente me puedo sentir solo. Puedo estar aislado de las personas y a veces digo, bueno, es que se siente uno solo, pero realmente no es así, porque hay una presencia que está con uno. De hecho, el hecho de estar pensando, ya estás intrínseco con una conciencia mayor que está cerca de ti. Entonces, la familiaridad con Dios se va dando de esa forma. De alguna forma es necesario llegar a ser plenamente conscientes de tu creador en todo momento. Y había otro caso de una señora que ya era mayor, que era viuda, no tenía hijos, se había quedado en un cuartito. Y la señora no estaba vieja, pero se veía ya bastante deteriorada, por decirlo de alguna forma. Y el autor de este libro la contactó y le dijo, ¿por qué está triste, no? Y ella dijo, bueno, es que estoy sola en la vida, ya no tengo a nadie y vivo en un cuarto y me da tristeza ir a trabajar y llegar y no encontrar a nadie. Yo me sostengo por mí misma, ¿no? Y le dijo el autor del libro, trate de poner una silla en su lugar, en su cuartito, e imagine y pida que Dios, que Jesús, en este caso fue Jesús, esté con usted y háblele como si estuviera, como fuera el invitado de su cuarto. Dice que ella empezó y después de unos años se rejuveneció tanto, estaba tan alegre. Obviamente, ella empezó a interactuar con esa conciencia. Y como dicen por ahí, donde, o sea, basta pedir, basta invocar, demandar, porque para fines prácticos la mente no distingue si es real o no es real. Uno puede decir es que no hay nadie ahí, pero el solo hecho de hacer, de tener esa expectativa y de implementar algo como ya hecho, esto está, hecho está, de alguna forma tiene un impacto tremendo en el espíritu, en la mente, en el propio individuo. Entonces, dice, hasta que llegues a ser plenamente consciente de tu creador, estarías en proceso. Y dice aquí el Señor, o sea, Dios, la ley, lo que hagáis al más pequeño de vuestros semejantes, al más insignificante, día a día, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a una persona enferma, cuando nos toca, entre comillas, lidiar con alguien, pero lo estamos haciendo, buscamos hacerlo como que lo tenemos que hacer de alguna manera, digamos, en contento, en aceptación. Si lo estamos haciendo, recordad que se lo estamos haciendo al mismo Creador, al mismo Dios, al mismo Jesús, por ejemplo. A mí mismo me estáis haciendo. Entonces, cualquier obra de bien que hagamos a los demás, y fíjense, interesante, hablábamos de la divinidad que mora en cada ser humano, por ejemplo, esa chispa divina que es la inteligencia perfecta, que es como el regalo, el don de Dios en cada uno de nosotros. Los metafísicos hablan del átomo nous, el átomo permanente, que está alojado en el corazón, por ejemplo. Y lo que dicen que eso es una porción de la divinidad, es que el subnúcleo de nuestro propio ser es divino. Entonces lo cierto es que cada ser humano, por muy deteriorado, por muy maluco, por muy rebelde, por muy egoísta, por muy horrible que pudiera ser físico o a nivel de moralidad, que no tenga moral, que no tenga ni abuela, lo cierto que es divino y tiene una esencia divina. Entonces quizás a nosotros no nos corresponde enjuiciar el desempeño de los demás, porque no nos corresponde, estamos igual y quizás podemos estar peor que los otros y no sabemos, ¿no? Entonces, lo que hagamos a los demás en buena manera, con deseos de ayudar para elevar a la persona de alguna forma, se lo estamos haciendo a Dios mismo, porque entre Él y Dios no hay diferencia en el sentido estricto, porque la esencia está ahí.
la de Dios universal y la Dios individualizado, la chispa divina o la esencia, el átomo permanente, como le llamen, realmente está en nosotros. Entonces, por ende, somos divinos. No te dejes engañar y no malinterpretes. Pensamos que a Dios lo podemos burlar, que podemos coaccionar, podemos dar un soborno y podemos de alguna forma, digamos, darle vueltas a la vida, a las leyes de la vida. Y dice, ¿cómo puedes darle vueltas si Dios está constantemente monitoreándote y está presente? La presencia divina está constantemente contigo. Y me recordó el caso, por ejemplo, cuando desencarnamos y nos hacen una revisión de vida y hasta las cosas que menos pensamos, las más sencillas, insignificantes, aparecen ahí en toda su magnificencia, en todo su esplendor o en toda su oscuridad si fuimos egoístas. Se dice que podemos ahí percibir una acción que provocó daño a terceros y que quizás ni cuenta nos dimos conscientemente, pero ahí todo queda grabado en los registros de luz. Entonces se dice que la ley es bastante exacta, es matemática, es milimétrica en su reacción, en su respuesta. Sin embargo, nosotros conocemos la ley de la gracia y hay que aplicarnos en esa, si sea con oración, con deseos de buena voluntad. Tenemos que equilibrar la balanza. Y dice aquí, si tratas de hacerlo tú solo, o sea, enfrentarte tú y decir, bueno, me voy a enfrentar y voy a pagar, o sea, a regañadientes, o sea, no aprendiendo el concepto de la obediencia, vamos a caer en un riesgo muy grande, porque muchos entramos así como diciendo, yo quiero justicia, exijo justicia, pero tú mismo te la estás exigiendo para ti. O sea, si le reclamas a Dios venganza o justicia, entre comillas, estás actuando de alguna forma bajo la ley del karma en un sentido muy riguroso, muy preciso. Es como diciendo, bueno, yo quiero que se le castigue a esa persona que me hizo daño. ¿Ok? Se vale. Pero dice, si tú le haces frente, tú solo frente, entonces eso se va a convertir en karma. Dice, pero haz el bien, tal como él ha dicho, a quienes te maltratan. Es decir, no guardes resentimiento. Tratar de hacer el bien es mínimo, obviamente no nos gusta que nos maltraten, pero no les contraataques con la misma energía. Y de ese modo vas a superar todo aquello que hayas podido hacer al prójimo. O sea, aquello que hayas hecho en el pasado, todas las deudas que tenga uno pendiente. Entonces aquí es muy interesante el concepto. Yo creo que el día de hoy ojalá se pueda quedar algo muy importante. Si quieres obtener algo, empieza dándolo. Y algo muy importante, somos núcleos energéticos todopoderosos de energía creativa. Y nuestra única, digamos, condición para no violar la ley es proyectar energía benéfica, energía saludable, que hicieron, que hacen, que me hicieron, que lo que ustedes quieran y manden. No tenemos permiso, digamos lo tenemos, pero no es lo correcto, de utilizar el verbo, lo que es el santo aliento, la energía vital, para generar sufrimiento a otros, para generar maldad, para generar sentimientos diferentes a lo que es la perfección de nuestra fuente. Y eso es bien difícil. Nadie está educado a aprender a controlar su pensamiento, porque del pensamiento deriva la emoción. La emoción puede estar, pero tiene que focalizarse con un pensamiento. El pensamiento concretiza en una imagen. Por ejemplo, tengo un pensamiento de el fulano de tal que me dejó abandonado, abandonada, y sufro por eso, ya el pensamiento proyecta una imagen y atrae la emoción, el recuerdo. Entonces reforzamos y hacemos más grande esa energía. Entonces aquí el punto importante, lo ideal es que no salga de nosotros algo que afee el universo restante, algo que haga disonar tanto a los demás como al mismo universo. Y eso no es fácil, pero si nos damos cuenta y cortamos, o sea, bloqueamos o reconvertimos esa energía, es decir, cancelamos, anulamos, transmutamos, recortamos esa energía de alguna forma, no dejamos que se explaye, como dicen por ahí, no aguantes más de un día enojado, ¿no? Por ejemplo, o no de un día, sino de unos minutos, sería lo ideal. Y la gente normalmente explota como si fuera una bomba atómica y echa pestes por todos lados y luego sufre las consecuencias de eso. Entonces, el que más la sufre tarde o temprano es el propio creador, el propio generador. Entonces, es muy importante esta instrucción. Esta credo sugerido para toda alma está
Está hermosísimo y aquí está la clave de todo. Entonces, esto nos va ayudando. Y bueno, hay otra parte y una pregunta que todo el mundo se hace que quiere saber sus vidas pasadas. Y esto lo preguntó una persona que tuvo varias vidas y una de sus vidas particulares, esta persona era una mujer que tenía una autoestima muy baja. Se sentía como que le daba miedo interactuar con las personas, se inhibía de sus capacidades, era una persona bondadosa, pero se sentía anulada, se sentía como que en la primera le iban a hacer daño, en la primera le iban a golpear, como cuando el profesor golpeaba con una tabla a los alumnos, ¿no? Entonces ella estaba súper inhibida y ella le preguntó a Edgar Cayce. Edgar Cayce le dijo cuáles habían sido sus vidas anteriores, pero en una de ellas en particular, ella era una persona que le gustaba, creo que la música, y se iba creo que entrenaba niños y era como profesora de música, pero tenía un hombre déspota, un hombre así de lo peor, que de alguna forma se sentía mal porque ella brillara tanto con su nobleza, con su humildad, con su gentileza. Entonces llegó un momento que él bloqueó esas clases que ella estaba dando y la mantuvo en su casa. Le dijo, de aquí no sales. Era diría un pelafustán el señor, el hombre. Era muy inseguro y la inseguridad la transmitió, o sea, se desquitaba con la mujer y de alguna forma la maltrataba, inclusive le daba de golpes y la dejaba con los moretones. Entonces, en esa vida en particular, ella se quedó súper inhibida, o sea, se quedó con un miedo a las relaciones con los demás, etcétera, y con un miedo a manifestar su luz. Y eso es interesante. Entonces, ella decía, bueno, yo tengo la fortuna de conocer esas vidas y con eso ya aprendí, ya concienticé cuál es mi problema. Dice, ¿y qué va a pasar con otras personas cuando usted no esté o algo por el estilo? Entonces, efectivamente, Casey dijo, no tenemos que recordar, no hay obligación ni necesidad de vivir o recordar las vidas anteriores, porque son muchas. Hemos tenido buenas, malas, peores y de todo. Dice él, somos la suma total de nuestros recuerdos. Somos la suma total de nuestras memorias, de nuestros recuerdos. Manifestamos nuestros recuerdos en nuestras costumbres, en nuestras idiosincrasias, nuestras aficiones y aversiones, lo que nos da gusto y lo que nos repele. Nuestras aptitudes, en qué somos buenos y también nuestras carencias, en qué somos malos, en qué no lo hacemos del todo bien. Nuestras fuerzas y flaquezas, nuestras fortalezas y flaquezas, tanto físicas como mentales. Y esto es bien interesante. Uno se puede entender qué vidas tuvo y cuáles fueron las que más les impactaron. Por esto, ¿cuál es lo que más te marca en la vida? ¿Cuáles son tu perfil como persona? ¿Cómo te puedes catalogar? ¿Cuáles son tus principales virtudes y principales defectos? Así, por ejemplo, Edgar Cayce da el ejemplo mismo de él mismo. Por la vida que vivió como Brainbridge básicamente era una vida de una persona que le gustaba apostar, le gustaba andar en la farra y andar beber y todo, y era alcohólico. Entonces él tuvo una vida disoluta, es una vida, digamos, de mucho, una vida de vagabundo, digámoslo así, de una persona que se interesó más en satisfacer su necesidad de apostar, de su ego y también de beber, de embrutecerte, de las cantinas no salía. De Brainbridge jamás sintió ningún deseo de apostar o beber, ya como Edgar Cayce. O sea, cuando a Edgar Cayce le invitaban a beber o apostar, él inconscientemente bloqueaba eso porque había tenido una experiencia en la cual fue un hombre así perdido y vivió y pagó las consecuencias de haberse embrutecido tanto, de haber apostado y perder tanto dinero y de beber y ser alcohólico, perder a familia, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos de unas mujeres muy bellas que son solteras o se quedaron sin marido y son guapas y encuentran a otros hombres que son casados. Y fácil, yo conozco una amiga que es así y tendría posibilidad de que los maridos de aquellas pues aceptaran una relación íntima con ella, ¿no? Y ella dice, es que no puedo hacer eso porque son casados. Y yo dije, qué interesante, porque tiene un perfil de que en el pasado
sí fue una persona que tenía relaciones con cualquiera. Digo, esa es mi impresión interna. Y le dije, bueno, lo que pasa es que en la vida anterior o vidas anteriores aprendiste bien esta lección de que no puedes, por mucho que desees, estar, digamos, robando maridos y partiendo matrimonios. Entonces, en este caso es así. O sea, hay veces somos como nos vamos a un extremo en una parte de que no podemos atravesar eso porque hay algo que nos lo recuerda. Entonces dice, todavía estaba muy cerca el recuerdo del precio que había tenido que pagar por ello, cuando Casey anduvo como Brainbridge, e insistió en que todo aquel que se analizara a sí mismo, que fuera honesto consigo mismo, con sinceridad, encontraría todo un manual, se cuenta todo, o sea, los rasgos que tenemos, fuimos religiosos, anduvimos de prostitutas, le hicimos de tutti frutti, lo vamos a encontrar con los impulsos, donde enfocamos la atención de manera inconsciente o natural, y vamos a encontrar un manual completo de lo que debe y no debe hacer. Dice, la suave vocecita de la conciencia jamás miente y nos va a corroborar. Pregúntenle a su mente, a su voz interior, cuáles son sus defectos y la verdad que les va a sacar varios. Nos va a sacar varios. Lo que sucede es que de vez en cuando creemos que nos conviene no escucharla. Nos cerramos, tapamos nuestros oídos a esa voz, no queremos saber. Yo quiero disfrutar, quiero aventarme al ruedo y me vale. Ok, pero luego vamos a pagar las consecuencias que son más dolorosas. Y luego nos preguntamos por qué nos hemos dado de narices contra la puerta de cristal. Entonces, esta es una parte interesante. Y si aquí hay algún comentario respecto a la religión, respecto a esto de dar lo que estoy buscando y respecto a las vidas pasadas, que no hay necesidad, pues por favor ahí compartan y comenten, ¿no? ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Algo en particular? ¿Cómo ven? Pues yo, A ver, José. este, pues, anteriormente pienso que cuando se comenzó a imponer eso de la confesión, Sí, no sé si estoy, eh, fue en aquellos muchísimos años atrás, cuando se comenzaron a formar los cleros y pienso que ellos comenzaron a imponer eso de la confesión para saber y estar al tanto de las personas y no dejarlos hacer o sacarlos adelante o de acusarlos o de maltratarlos a través de esas confesiones que querían estar al tanto de todas las personas. Creo yo que eso pasó por eso comenzaron a eso de las confesiones. Y otras cosas, este, pues no estamos solos porque siempre sentimos esa presencia. Tengo un amiguito que estoy casándomelo, a ver si luego puedo platicar con él, que él no cree en nadie ni en nada. Y es buena referencia ahorita que dices, pon la silla y haz de cuenta que ahí está Jesús y que está el mismo, puede estar también el mismo Dios, ya en lugar de no estar solo, hablar con Jesús o hablar con Dios y así ya te imaginas. Está como un chiste, un cuento, algo que me contaba mi suegra, que no tenía, había un matrimonio que la chica no tenía suegra, no tenían papás, los muchachos no tenían papás y decía, yo quiero tener una suegra, yo quiero tener una suegra. Qué bonito sería tener una suegra y llegarle cuando llego de trabajar, decirle, ya vine suegra, ya me voy suegra. ajá. Hizo una hizo una muñequita de barro y la puso arriba del cuadro de la puerta y esa la ponía y cuando se iba le decía, ya me voy suegra. Y regresaba y decía, ya vine suegra, ya me voy suegra. Y en eso pues yo creo que la muñequita se movió y se movió de cerrar y abrir la puerta porque la puso en la parte de arriba, que se le cae en la cabeza y la descalabra. No, suegras ni de barro, de ahí salió yo creo el chiste. Ya, ya, ya. Creo el chiste. Y otra de las cosas,
¿cómo puedo explicarle a mi nieto? Ya se lo he estado más o menos explicando, pero no sé si está correcto. La diferencia entre Dios y Jesús. Entonces él cree que es lo mismo porque compuso una canción, ¿sí? Compuso una canción, pero en una de esas, que él es bueno, que él es bueno y cree en Dios y ve su creación tan divina. Y ahí más o menos va la canción, pero en una de esas dice, sufriste por mí para salvarnos. Entonces, está como que confundiendo un poco Dios y Jesús. Y más o menos le he estado explicando, pero, pero no sé si esté bien porque le digo, si Jesús es hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios también, y Dios es Dios, y Jesús es Jesús, porque Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Nada más que Jesús está tan adelantado que vino a enseñarnos el amor del Padre. Entonces, como que él se queda así medio, que sí, Sí, como que no. se puede confundir. De hecho, es muy probable que en su familia algunas personas puedan ser cristianas. O sea, el niño tiene como el concepto de Jesús y Dios como lo manejan muchas religiones cristianas, donde Jesús es Dios. Y no se me hace raro que el niño tenga esa idea, o sea, tenga esa convicción. ¿Por qué? Por la influencia quizás de los tíos, de algún familiar que puede ser cristiano. Esa es una idea que me llega. La otra idea es que a lo mejor él fue cristiano en vidas anteriores, donde Cristo es Dios. O sea, inclusive la misma religión católica maneja lo mismo. Los mismos, digamos, cristianos manejan así. Bueno, la religión católica es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero a Jesús se ha tenido en una gran proporción la población mundial como lo consideran Dios. Y digo, yo no me opongo a eso, digo, finalmente tiene una proyección de Dios a través de él, fue muy fuerte su grado de alineación con la divinidad, tanto que se le considera Dios. Entonces yo le sugiero que se le diga, siempre es bueno, ahorita vamos a ver cómo tratar a los niños con respecto a la verdad, y finalmente poco a poco él va a comprender, es pequeño, aún los mismos seres humanos adultos no lo entendemos, no entendemos esto. Entonces, siempre y cuando, yo lo que digo, por ejemplo, la idea es, ten confianza en esa divinidad, pero más que creer es vívela. Y yo ahí incluyo a Jesús, incluyo a mi ángel guardián y a todos, porque todos representan lo divino o más elevado de lo que yo soy. Entonces, obviamente se puede dividir, pero como todo es uno, o sea, toda la energía creativa que llamamos Dios es hasta la misma energía que hace que las semillas germinen, por ejemplo, y ahí está Dios. Sin embargo, no lo vemos como Dios. O sea, el pasto que está creciendo es la energía creativa del cosmos y ahí está manifestándose Dios. Entonces, Dios es la energía creativa del universo. Todo aquello que crea por amor, que crea bien, eso es Dios. Entonces, o sea, ¿cómo explicar a eso a los seres humanos? Es muy complicado. Y sin embargo, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene amor esa energía creativa. Es extraordinario. Entonces no es fácil. Entonces no se preocupe. Lo importante es de que el niño siga avanzando y sea feliz, es lo que le diría. ¿Vale? Que juegue, que ore como pueda y es el camino. Gracias, Sí, José. sí, no hay de qué. Pa Pati, por Gracias. favor, quería comentar. Sí, David, con referente a lo que decías de lo de regresiones. Alguien me Sí, preguntó, hay gente que pregunta, pero una en especial decía, es que si sabes que no hace regresiones y que si yo hacía regresiones y y era muy insistente y un día le digo, ¿para qué quieres una regresión? No, pues para saber qué fui en mis otras vidas y para saber y bueno, todo eso. Le digo, le dije, yo te digo. Dice, ¿a poco haces regresiones? No, le dije, pero yo te puedo decir que fuiste en otras vidas. Entonces no sabía si era sarcasmo, ¿no? Y ajá, le dije, te lo digo desde ahorita y no te voy a cobrar. Por lo que decías tú, fíjate, tú lo dijiste, me gustó mucho porque lo dijiste, es la suma de lo que somos y hacemos en esta vida. Y más sí, o menos así le dije, le digo, mira,
lo que tienes ahorita, lo que te pasa, tu pareja, tu esposo, tus hijos, tu físico, es lo que venimos. Entonces te puedo decir, porque ella también es muy bella, no me refiero bella de nada más de cara, sino ella es una persona bella, pero siempre le intrigó eso. Le digo, además, hoy por hoy, te puedo decir que no, ya llevas pagado mucho y ve nada más, tienes una vida más o menos ya, y su físico también. Y ya le estuve explicando, ya al último yo dije, ya la convencí. No, pero yo sí quiero saber, oh, bueno, pues, pero lo Mira, explicaste que lo bien. haga, o sea, hay, por ejemplo, la hipnosis se puede manejar a nivel autohipnosis sin necesidad de buscar a nadie. A través de los sueños llegan reminiscencias de vidas anteriores. O sea, no hay necesidad, digámoslo así, de abrir de tajo un velo que está cerrado. Pero también si la persona es muy testaruda, pues que se aviente y que se dé de topes, ¿no? Porque realmente en la psicoterapia se maneja la hipnosis de vidas anteriores con fines básicamente de diagnosticar una situación en particular. Digo, yo Así no me es. opongo a eso, pero ya cuando la persona es como muy terca, muy testaruda, muy insistente y anda en lo fenoménico, en lo que quiere saber, va a encontrar cosas que si tenía que aprender de esa forma, va a encontrar cosas que no debería verlas. Y ahí es donde va a entrar con la cuestión de por qué lo hice, ¿no? Hay de todos los casos, es un abanico de posibilidades. Entonces yo les digo, pues quieren hacerlo, pues háganlo, nada más encomiéndese a Dios para ver que no les vaya a salir el chamuco ahí, ¿no? De que Pero, fue alguien de lo peor y que hizo su despapay y medio. Entonces la gente somos así, o sea. pero David, sí se necesita ser muy valiente para hacer y enfrentar, ¿eh? Porque yo en varias, pero en una regresión que yo misma me hice, en un año nuevo, yo dije, bueno, no me pude ir hasta de donde estoy yo, mis hijos ya se habían ido y dije, bueno, yo voy a hacer mi año nuevo y yo dije, bueno, voy a hacer, no era mi intención en trance, pero me fue llevando Sí, y yo dije, bueno, vamos a ver este karma que tengo hoy, sí quiero ver esta apariencia que tengo. No, David, literal, en ese entonces no había cosa, no había forma ni posición que me ayudara a un consuelo. Terminé de rodillas pidiendo perdón y dije, Padre, me la dejaste barata. Pero ya con esto quedé saldada. Es impresionante cuando en esta vida dices, ay, qué bella y preciosa y tan buena y bondadosa, tan caritativa, tan ayudadora, tan cooperadora. O sea, cierto. Cuando veo qué pasó en los tiempos de los romanos, sí, me impresionó más, porque tú hubieras dicho, bueno, soy una hija en esta, ¿no? Y no me hubiera caído de sorpresa. Pero cuando vi aquello, de rodillas, no voy a exagerar, 15 días quedé, no, pedí perdón por todos lados, o sea, no fue, por eso te digo, sí, porque uno cree que, ay, todos somos Cleopatras y todos somos Napoleones, ¿no? No es cierto. eh, Entonces, esa es mi experiencia. sí, qué bueno que lo compartes porque no es la idea atemorizar, digo, siempre hay No, inquietud, no, no. interés, así como que quiero saber si funciona o no. Todo tiene un sentido y una razón. Entonces, cuando hay algo que tienes que saber, la divinidad te lo trae. O sea, tú pide, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a conocerme a mí mismo para ser un mejor canal para ti, para la divinidad. Con eso es suficiente. Si hay necesidad, van a salir tus trapitos al sol, si hay necesidad. Pero si el mismo padre veló eso, o sea, puso un velo, ¿qué rayos tiene uno que estar ahí metiéndose en camisa de 11 varas? Pero De, bueno, de hecho, de hecho, David, cada nada más quien. para terminar esto y de veras, este, y pregunté que por qué con tanto, o sea, de aquel tiempo, ¿por qué hasta ahorita pagué eso? O sea, ¿por qué sal de cuentas, no pagar? ¿Por qué sal de cuentas hasta ahorita? Y clarísimo me lo dijeron, porque hasta ahorita podías Pagar, podías enfrentarlo. equilibrar, Y correcto, aún así, no me fue. Pero claro, mi crecimiento también fue mucho. claro. ¿Sí? Muy Esa era mi bien. participación. Gracias, Gracias. Pati. Excelente. Muy bueno. Enrique, ¿quieres compartir, comentar, por favor?
Sí, que si no pueden hacer la técnica de regresiones, digamos, porque muchas veces es muy fuerte para las personas. Entonces pueden usar, de acuerdo al espiritismo, que le hagan una labor de desobsesión y ahí le van a mostrar en vidas pasadas las almas, digamos, qué pasó con ellas, qué karma pueden traer con esas personas y en base a eso, a esas labores, ellos se van a dar cuenta de su estado actual. Va a hacer una reflexión de en base a lo que les hayan dicho, cuál es su estado actual y es lo que tienen que cambiar. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias. Sí, es válido todo lo que comentamos. Sin embargo, bien lo dice aquí. Las cosas que tiene que enfrentar, las tiene aquí. Todo el cúmulo de memorias, de grabaciones ancestrales, buenas y malas, están en esta vida presente. Y lo que tiene que lidiar es aquello que más le duele en esta vida. Aquello que para usted es un reto, es un dolor, es un constante repetir, patrón, un comportamiento, una conducta repetitiva. Ahí está su prueba, ahí está su aprendizaje. Y basta con que usted se siente y pida asistencia, que finalmente la claridad se le va a dar. Como dicen por ahí, el que busca encuentra, ¿no? Y aquel que abre, toca la puerta, se le abre. Aquel que quiere saber para mejorar, la ayuda superior está a la espera de que nosotros querramos aprender, querramos conocernos y querramos ser mejores, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, porque de hecho el tema está padre, está muy bueno, digo yo. A mí me gustó las elecciones. Entonces ya quedamos claros por qué no recordamos. Y aquí ya viene la parte bonita de esta de la mujer que dice, la mujer que fue maltratada por ese hombre. Este es el caso de la mujer que la anularon en una vida con un hombre patán que la maltrató y que la odiaba porque era una persona claridosa, una persona gentil, y de alguna forma él se desquitaba con ella porque era hombre y tenía esa fuerza. Dice, libérate, atrévete a ser diferente. La exuberancia de Casey, o sea, la exuberancia es así como la versatilidad de este ser, tiene algo de contagioso cuando toma el pelo a algún alma por haber dejado de tener confianza en sí misma ante las bofetadas que da la vida. Muchos nosotros hemos recibido bofetadas una y otra vez, aparentemente por la vida, pero realmente es un reflejo de nosotros para reaccionar. Es como una oportunidad. Entonces dice, así por ejemplo, le dijo a una señora de 46 años, te has rebajado a ti misma y has puesto trabas a tus propias habilidades. Es decir, te has anulado, te has bloqueado. No brillas, libérate. Llegarás a cualquier parte si tienes fe en el único Dios. Tratas de ser generosa y paciente y das muestras de amor fraterno. Has estado demasiado tiempo deprimida. Has sido tímida y no has expresado tus sentimientos. Necesitas salir de ti misma, gritar y escuchar cómo resuena tu voz. No te dejes intimidar por quienes tratan o han tratado de impresionarte, pues Dios no hace distinciones de personas, y el que se da importancia se pone en ridículo. Los más grandes en la tierra son los que más trabajan por los demás, y ello no significa que haya que estar tan silencioso que no haya que comunicarse. Falta espectáculo. Si te disfrazaras, podrías hacer alguna bonita cabriola, y no pretendo que esto sea un juego de palabras. Durante tanto tiempo has reprimido tus impulsos, has ocultado el amor y la profunda emoción, que ha salido a la luz una porción muy pequeña de tu auténtica belleza. Has de cambiar tu entorno. Necesitas estar en un lugar donde conozcas a mucha gente y tengas que hablar mucho y que dar muchas explicaciones a personas que no saben tanto como tú, pero pareciera que, o sea, pregonan que sí. Dedícate a los que creen que saben mucho. Con que te des cuenta de eso, sabrás mucho más de lo que saben ellos sobre cualquier tema. Así que no temas tener problemas, porque obviamente eso va a generar ruido. Has de saber que puedes tener lo que quieras, sea lo que fuere,
pues el Señor ama a los que lo aman y Él no les negará nada bueno, porque su naturaleza es dar. Y en el mismo tono se burló de un joven de 20 años. Vamos a ver esta primera parte, este caso, que ya les comenté de la mujer que en vidas anteriores, pues tuvo muchas experiencias, pero una de ellas la marcó tremendamente, del pelafustán que fue su esposo y que la trató y de alguna forma la inhibió, su capacidad de ser gentil, de enseñar música, todo eso prácticamente a él le exasperaba, la recluyó en su casa, la golpeaba, la maltrataba y de alguna forma ella se quedó anulada, se quedó con temor a exhibir su belleza, su luz. Entonces dice aquí que finalmente esta persona dice, si haces cosas buenas, eres generosa, eres paciente y muestras amor fraterno en tus acciones, pero has estado muy deprimida, muy reprimida también. Te sientes tímida y no expresas tus sentimientos, tienes miedo, te has anulado a ti misma, vives en una autoestima baja, tú misma estás en un estado de contrición, de bloqueo, ¿no? Eres tímida y no expresas tus sentimientos. Necesitas salir, gritar y que resuene tu voz lo más que se pueda. Entonces no te dejes intimidar por aquellas personas que quieren impresionarte, que quieren imponerse sobre ti. Y así dice Dios, no hace distinciones entre esas personas y tú. Y aquel que quiere exaltarse, aquel que se quiere hacer grande, se va a hacer pequeño, va a caer en ridículo. ¿Por qué? Porque cuando alguien, digámoslo así, se excede en sus capacidades, normalmente ya empieza a simular y normalmente cae en su propia trampa. Dice, los más grandes en la tierra son los que más trabajan por los demás. Y esto hace pensar que esta mujer trabajaba por los demás. Pero ¿cómo puede una persona, digámoslo así, estar plena cuando está sobajada por sí misma, por su ego, por su propia anulación? Y no significa que tiene que estar callada, en silencio, con la cabeza cabizbaja y que no tenga que hablar ni comunicarse. Falta bailar, falta espectáculo, falta que salgas de ti misma y que puedas exteriorizar todo aquello que tienes. Es lo que le decía propiamente Edgar Cayce. Tu belleza la tienes, pero no es suficiente. Tienes que quererte a ti mismo. Tienes que amarte y tienes que demostrar que tienes esa capacidad porque ya hiciste mucho bien. Entonces, aquí dice, dedícate a los que creen que saben mucho. Es decir, tu trabajo va a ser con aquellas personas que te están bloqueando y que te están minimizando. Tienes que enfrentarte con ellos y no temas tener problemas, porque has de saber que aquellos que empiezan a brillar, obviamente empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque el plano no se adecua a ellos, pero su labor es esa, pero una luz que es tenue y que quiere hacerse chiquita, pues tarde o temprano la van a volver a apagar. Entonces esa luz tiene que brillar, tiene que lucirse de alguna forma. Entonces el Señor ama a los que lo aman y dice, cualquier cosa que quieras la puedes tener, sea lo que fuere. Pues obviamente estás cumpliendo, el Señor, lo que es la ley, Dios o el universo, te va a proveer lo bueno porque eres buena, eres un canal de bondad. Entonces, ¿qué no te va a dar? O sea, la misma divinidad, la misma energía creativa da a los que dan, a los que están cumpliendo. Y dice aquí hay otro caso. Y en ese mismo tono se burló. No entiendamos el burlarse como lo entienden los mexicanos. O sea, se burló, es decir, hizo gracia, hizo chiste, por decirlo así. Aquí las traducciones que hacen de libros en inglés al español están muy deficientes. Y el mismo tono se burló de un joven de 20 años que estaba nervioso. Yo no lo vería como burla como lo podamos entender. Dice, le dijo al joven de 20 años, has de vencer tu timidez. Di algo concreto, o sea, dilo, exprésalo. O sea, no te pongas miedoso, temeroso, que quieras hablar y no concretes. Dile algo concreto. Muchos individuos hablan sin decir nada. Hay gente que es parlanchina como ella sola y tú, que podrías decir algo bueno y constructivo, no lo dices. Es decir, no dicen nada constructivo, nada que tenga un significado y sin embargo, en tu caso, tú te tomas al pie de la letra todo lo que dicen sobre ti. O sea, lo toma muy a pecho todas las críticas y todos los comentarios que censuran al muchacho. Solo nos han sido dados 2 ojos, 2 oídos, pero deberíamos ver y oír 2 veces, mejor dicho, 4 veces, 2 ojos y 2 oídos, tanto como hablamos. No seas presumido, pero no quieras ser simplemente como los demás chicos y hacer lo que dice la gente, lo que te dicen, por miedo a que piensen que eres diferente.
Entonces, ¿cuántas personas tienen creatividad, tienen forma de expandirse? Y normalmente el plano, la sociedad lo restringe, lo limita. Atrévete a ser diferente. Y si empiezas por leer el capítulo 30 del Deuteronomio y el Éxodo 19:5, sabrás que las razones están muy dentro de ti. Yo ya revisé esto, no soy dado a estar viendo citas bíblicas, pero dije yo, pues a ver qué dice, ¿no? Y se refiere mucho a ese concepto del autoempoderamiento de alguna forma. Entonces, los que quieran que lo revisen, ¿no? Y esto es muy interesante porque no todo es como, ay, pobre de mí, tengo que servir, tengo que sufrir, el karma y el rollo. O sea, tenemos que empoderarnos, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y yo puedo ser, diría, sacrílego en términos religiosos cuando les diga que yo estoy empezando a amar a Dios cuando me estoy empezando a conocerme y amarme a mí mismo. O sea, cuando me estoy dando mi lugar, como dicen por ahí, primero yo, después yo y al final yo, suena un poco egoísta, pero realmente en su esencia no lo es. Porque Dios, ¿qué es Dios para mí? El que está dentro de mí, o sea, yo mismo. Y si Dios que está dentro de mí no lo trato como es debido, no lo valoro, lo dejo tímido, lo dejo anulado, o sea, lo dejo reprimido, lo dejo bloqueado, pues entonces qué fregados, ¿no? Con el perdón de ustedes. O sea, ese es el amor que yo debo cultivar primero a mí mismo, primero a uno mismo. El ámate a ti mismo, estás amando a Dios, amándote a ti mismo de manera honesta, sincera, con el amor, no el apego, no una parte de voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana, es amarte, no me voy a embrutecer, me voy a intoxicar, me voy a prostituir o que sea. O sea, no es eso. Amarte a ti mismo es reconocer la divinidad que mora en ti, quererte, apapacharte a ti mismo. En las charlas, en el taller que tenemos los martes de el estudio del sentido de tu vida, estamos encontrando algunas técnicas para aprender a querernos, amarnos a nosotros mismos, porque la sociedad que nos tocó es una sociedad que obliga al no quererse. O sea, es como sacrílego, es como algo indebido no amarse a sí mismo, no reconocerse a sí mismo. Entonces, esta instrucción es completamente, digamos, complementaria, porque sí, obviamente hay que amar a los demás, pero tienes que empezar con el que está, la divinidad más cercana. La divinidad más cercana eres tú mismo. Luego estarán tus padres, tus hijos, etcétera. Pero lo más cercano de la divinidad eres tú mismo. Y uno mismo se anula, se doblega, no busca el figurar como una entidad de luz, la alegría, la felicidad de vivir, de ser uno, de existir. Eso es una anulación horrible, terrible. Entonces, atrévete a ser diferente, atrévete a ser tú. No necesitas, digamos, tu felicidad no está en función de anular a los otros, de que yo voy a ser feliz robándole la felicidad a los demás. Eso es una locura, no es así. Tiene uno que valorarse, amarse, reconocerse. Y esa es la labor que tenemos que hacer. O sea, yo ahorita tuve oportunidad de platicar con varios compañeros y me doy cuenta de cómo algunos están queriendo servir alguna labor, pero veo cómo se anulan y cómo viven en tristeza. Sus miradas son tristes, están en desolación. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismos, no se han encontrado a sí mismos. Y es algo lamentable, que pueden estar haciendo obras de bien, de caridad o de amor al prójimo, pero el prójimo más prójimo es el mismo, es ella misma, y eso no lo ven. Entonces, es importante dar un cambio, un vire, a que la vida más valiosa es la que tienes tú, la más sagrada eres tú. Tú eres el observador, tú eres el protagonista de la historia. Y la historia debe ser una historia de felicidad, una historia de alegría, de liberación, de autoconocimiento, de amor propio. Todo parte del amor propio. Normalmente los padres quizás o en la niñez no fuimos educados a eso. Por eso, quiéranse, ámense, y es lo mejor que pueden hacer, porque es la forma en que están empezando a amar a Dios, empezando por ustedes mismos. Muy bien, vamos a pasar al otro punto, preocupación por los niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, esta frase me gustó, ¿es bíblica o es de la Biblia? Sí, pero está buenísima. Y los niños que entran al reino de los cielos es los que tienen una conciencia liberada, son conciencias libres. Dice Edgar Cayce siempre insistía en la necesidad de ser absolutamente honestos con los niños, absolutamente honestos con los niños. No engañarles, no que la caperucita y el lobo feroz, que X, Y, no. Tenemos que ser dentro de nuestra capacidad y la capacidad del niño,
ser honestos con los niños, absolutamente honestos con los niños. Considera que tan malo es mimar, o sea, sobreproteger, como no ofrecer seguridad al niño. Tan malo es un extremo como el otro. Sin un entorno seguro y sólido, o sea, si no hay un ambiente sólido y seguro donde el niño se sienta en paz y seguro, protegido, la inseguridad y falta de autoestima lo predisponen a adoptar los modelos hábitos negativos de sus vidas anteriores. Ojo, está cañón lo que comenta esta frase. Quiere decir que si los padres o los tutores no le dan un entorno seguro, amoroso, sólido y de protección, donde se promueva la autoestima, la falta de autoestima y la inseguridad, van a predisponer o van a mover al niño a que adopte los modelos hábitos negativos de vidas anteriores. Y esa no es la labor de los padres. La labor de los padres es empezar a valorar, que se autovalore el niño, una autoestima en un ambiente de seguridad y de protección y de amor. De orden, obviamente, pero no un orden con amor, esa sería la palabra. Casey siempre insta a los padres a que se expliquen las causas de los castigos. En algún momento el castigo no es como, digamos, golpearlo, el castigo es prohibirle algo que pudiera necesitar, pero en el sentido de por qué se está dando. ¿Por qué se está dando eso? Por ejemplo, le pegó a su hermanita. Ok, entonces no vas a jugar con tu hermanita mañana. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a respetar a tu hermanita. Entonces ahí le está explicando el padre que está tomando una medida correctiva, lo que llamaría aquí castigo, pero está enseñando al niño a que razone a su nivel. Dice, y a que no los apliquen de un modo autocrático, porque lo digo yo, porque lo dice tu padre, lo dice tu madre, y ese padre y esa madre no le explican al pequeño porque creen que no entiende. O sea, graso error. Si siempre apelamos a la capacidad de razonamiento del niño, o sea, buscamos que el niño entienda, comprenda, echaremos unos cimientos sólidos para la formación de su personalidad, ya como niño, adolescente o adulto. Cuando Casey encontraba indiferencia o falta de cariño de un padre o una madre, no dudaba en decirlo sin rodeos. O sea, era directo y decía, oigan, padres, están reprobados como padres, no están aplicándose y ustedes son responsables de cómo va a crecer este árbol, este niño. Nada lo alteraba más que el padre o la madre que tratan de pasar sus propios miedos y prejuicios a la pequeña alma que les ha sido encomendada. ¿Cuántos padres y madres proyectan sus tonteras, sus miedos, sus prejuicios, sus grabaciones, sus costumbres ancestrales, locas, desajustadas, a los pequeños? O sea, es increíble, pero sí los hay. La madre inculca a la hija, el padre al hijo, qué sé yo. El origen de la mayoría de las neurosis, curiosamente en psicología la neurosis es un estado ahí de la mente desajustado. La mayoría de las neurosis que aparecen en años posteriores es ese hacer tragar a la fuerza, porque lo digo yo. O sea, el que lo tienes que hacer porque lo digo yo, tragárselo a la fuerza, provoca la neurosis en el adulto. Acciones y prohibiciones ilógicas, como si el niño no fuera más que una marioneta que actúa impulsada por las represiones y frustraciones de sus progenitores. Entonces, ojo para los psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Neurosis aparece en los años de joven adulto, cuando en la niñez los padres les imponían prohibiciones ilógicas, desajustadas y los hacían que lo tenían que hacer tragarlo a la fuerza, tragar a la fuerza los mandatos o las imposiciones de los padres, como si el niño no entendiera o no tuviera esa capacidad. Entonces se queda reprimido, se queda frustrado y luego la neurosis en el adulto y replica el modelo que vivió de niño, que es lo peor. Casey constantemente afirmaba que el animar a un niño a obrar bien era un trabajo sencillo, que hay que realizar con alegría y nunca como si de una tarea penosa se tratara. Hay que razonar con el niño para que mejore, pero no debemos sobornarle. Te doy 5 pesos y haces esto. O sea, no es un trueque financiero, no es compra-venta. Y eso es muy común que lo hagan los padres, los tutores del niño. Ni hacer que se obsesione con ello. Ya cuando al niño le dices, y el niño te va a decir, pues ahora págame. O sea, estoy haciendo mi tarea, pero me tienes que dar 10 pesos por la tarea que haga. Entonces el niño se obsesiona con ese anzuelo dorado, ¿no? Pero finalmente lo va a dañar. Es preciso mostrarle los aspectos benignos y espirituales de la religión. No es que sea malo, o sea, al menos al inicio.
exentos de intolerancia y coacción. Cosa que, es que tienes que ir a misa porque tenemos que ir. O si haces esto, te compro tu juguete nuevo o tu bicicleta. Pues ni intolerancia ni coacción. Es fundamental que desarrolle su sentido del humor para que en una edad adulta sea una persona equilibrada, que sepa apreciar las cosas en su justo valor. Muchos de nosotros adultos no desarrollamos con los padres el sentido del humor y ahora estamos amargados y ahora no sabemos ni reír ni divertirnos. O sea, es increíble el gran poder que tiene la niñez en el adulto, la formación del adulto en la niñez. Entonces es fundamental que desarrolle el sentido del humor, la alegría, para que en la edad adulta sea una persona equilibrada, porque la alegría, el amor genera alegría, y la alegría y el amor dan equilibrio en la vida para valorar todo en su justo valor. Conviene fomentar sus inclinaciones musicales, porque la música ayudará al muchacho a ser cada vez más consciente de su yo. Fíjense el gran poder de la música. Del mismo modo que el ejercicio físico es bueno para los brazos y las manos y las piernas, el cuerpo, muchos meten a los niños a natación, a pesas y a tanta cosa, que no es malo. Bueno, al menos pesas creo que no es lo adecuado, pero natación, deportes, etcétera, es bueno porque se desarrolla el cuerpo físico. Pero la música creativa es sumamente útil. La parte espiritual llega a través de la música. La parte del equilibrio de los hemisferios es usando la música. El mismo Dios hizo la creación, el universo con el sonido del verbo, la música. En la música es posible hallar la máxima expresión del yo. Por eso los artistas están muy conectados con lo espiritual, con su yo, sobre todo aquellos que manejan la música. Respondiendo a la pregunta de la madre, ¿cómo puede una madre hacer frente a este temperamento para que el niño evolucione lo mejor posible? La madre pregunta, ¿cómo puedo hacer para hacerle frente con ese temperamento de mi hijo que no lo aguanto? Edgar Cayce le dijo, no se trata tanto de hacer frente a, no es enfrentarse a, no se trata tanto de eso, cuanto de encontrarse con él, es decir, integrarse con él, ser uno con él, acompañarlo, no confrontarlo, es acompañarlo a lado, brazo con brazo, hombro con hombro, por decirlo así, y no contraatacar uno contra el otro. Ten con tu hijo tanta paciencia como te gustaría que tu hijo tuviera contigo. Órale. O sea, ten con tu hijo tanta paciencia como tú quisieras que la paciencia que tú esperas, tienes que darla, tienes que otorgarla. Entonces tú que eres el adulto y no tienes paciencia con tu hijo, ¿cómo esperas que tu hijo sea paciente contigo? Entonces el muchacho también tendrá más paciencia contigo si tú haces eso. ¿Qué asignaturas conviene que elija cuando esté en las etapas de enseñanza secundaria y superior? Imprescindible la música, historia de la música, instrumentación, así sea la flauta, una guitarrita, lo que sea. La música en todas sus modalidades, piano, lo que sea. Al aprender música aprendes historia. Al aprender música aprendes también matemáticas. No puedes aprender música si no aprendes matemáticas. Va implícita las matemáticas ahí. Al aprender música aprendes todo lo que hay que aprender, excepto las cosas malas, excepto las mañas. Entonces, esta instrucción va dirigida para todos. Traten de ver qué nos faltó de niños y empiecen a darse la libertad de vivir eso. Por ejemplo, algunos neuróticos estamos aquí, algunos que no sabemos reír, no tenemos como la alegría de la vida. Y la alegría de la vida es la que da los detalles pequeños, el quererse a uno mismo. En el taller de psicoterapia espiritual de los martes se dio esa instrucción. Date un regalito en esta semana. Haz algo que normalmente no haces. Vete a algún lugar que querías ir, que lo has postergado. Tómate algo que te agrade. Come una comida que disfrutas y que tienes meses que no te la has permitido porque es cara o por lo que sea. Cómprate algo bonito, un cuadro que te guste, qué sé yo. Complácete a ti mismo, a ti misma. Y la otra, mírate al espejo y dite a ti mismo lo hermoso que eres, lo hermosa que eres, los bonitos ojos que tienes. No importa que esté uno greñudo o que no tenga la nariz aguileña o nariz chatita que quisieras. Uno es hermoso por el simple hecho de ya ser, de ya existir, de ser Dios mismo manifestándose en esta experiencia. La clave del amor que puedas vivir y expandir empieza contigo.
No me voy a cansar, a partir de ahora me van a escuchar duro y dale con eso. Y hay que revisar esto del aspecto del niño, porque aunque puedan tener 50, 70, 80 años, siempre es el momento de curar ese niño interior que habla la psicología, y es tiempo de empezar a vivir una vida que vale la pena vivirla. No esperemos morirnos para poder ser felices. Dios no está allá, Dios está acá. Y si no aprendemos a vivirlo acá, no esperemos encontrarlo allá, que obviamente va a seguir, va a estar. Pero aquí la clave es que esta sea tu mejor oportunidad de aprender y de ser feliz, de vivir a plenitud, de hacer lo que quiere hacer tu espíritu, tu alma. O sea, si no eres feliz es porque no hemos escuchado esto y no lo hemos puesto en práctica. Entonces, aquí está la instrucción. Se va a quedar en YouTube. Lo estoy grabando hoy viernes porque mañana no voy a poderlo hacer y espero que pueda servirles a todos. Y si no, la repasamos cuando tengamos oportunidad. Entonces, aquí cerramos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna, digamos, reforzamiento de lo que aquí se ha comentado, o también algo que sea contrario, no importa. ¿Alguien quiere compartir o comentar? Bueno, compártanlo para aquellos que son profesores, digo, que puedan entender esto, porque luego los profesores rechazan temas de este tipo, metafísicos, esotéricos o encarnación, pero esta enseñanza es de Edgar Cayce. Entonces es increíble todo el potencial que tiene la enseñanza que nos puede hacer libres. Hay que valorarla y hay que agradecerla y sobre todo pues compartirla a aquellos que puedan escuchar, que son realmente muy pocos. Ojalá pueda esto extenderse más. Entonces vamos a cerrar el día de hoy aquí agradeciendo a la espiritualidad mayor la oportunidad que nos dieron de estar nuevamente todos reunidos, los que estamos aquí y los que van a ver esta instrucción, y que podamos realizarla en nuestras vidas, porque el cambio empieza por nosotros. Queremos cambiar a los demás, pero el cambio empieza por nosotros. La felicidad, la alegría, el bienestar empieza por nosotros. ¿Vale? Sí, José. Fíjate que es muy importante lo que dices y está buenísima la charla, buenísima. Y yo espero mandársela a mi nuera para que la escuche porque su niño está en la secundaria y él dice que es ateo, que él no cree nada, que no cree nada, que bueno, y dice, ay, ¿por qué será tan difícil tratar con la niña? No tengo problemas, pero con él, pues sí. Y le digo, pues tenle paciencia, abrázalo, apapáchalo, porque como se acaba de juntar Fernando, de ellos se acaban de juntar, le digo, para él son como duelos de cambiar de escuela, cambiar de amigos, cambiar de lugar, cambiar de familia. Entonces, pues apapáchalo, abrázalo, compréndelo y verás que él va a ir cambiando. Y bueno, entonces sí quiero compartirles esta charla. Aparte, como dices, dejar a los hijos y que ellos elijan, pues sí es bueno porque yo recuerdo cuando iba a lo católico y leíamos la Biblia en la iglesia y todo eso, como dices ahora, la iglesia está internamente en nosotros, es interno, ¿no? Entonces, pero cuando antes yo iba a la iglesia, les decía yo, pues vaya, vamos, acompáñenme a la iglesia, vamos a la iglesia para que lean la Biblia y escuchen la iglesia, la palabra de Dios. Y me decían ellos, mi hija principalmente me decía, yo voy cuando a mí me nazca. Y encontré en la Biblia, yo pidiéndole a Dios, decía yo, háblame en tu palabra, Señor, háblame, mira lo que está pasando esto, háblame en tu palabra. Y en eso leí en la Biblia que me dice, no les hables a ellos tanto de mí, háblame a mí de ellos. Entonces, dije, está bien, no les volví a decir. Y entonces pues los ponía en las manos de Dios y lloraba por ellos, pidiéndole a Dios que los despertara. Y mira, ahora mi hija, ¿cuánto le ha nacido? Decía, porque decía, yo voy cuando me nazca. Pues ahora no da paso ni en la noche ni en la mañana, sino hace oración. Claro, sí, importante eso. O sea, importante es que amar amar es lo básico, no condicionar, no imponer, no presionar. Y la clave es esa. O sea, amar es inclusive manifestar a Dios a través de uno mismo. Para
para los demás. O sea, el concepto intelectual de Dios es válido, pero más la experiencia, el sentimiento, la vibración que podamos proyectar de Dios para con los demás. Patti, por favor. Fíjate, David, yo trabajo con niños. Entonces, yo que he visto, yo me tienen sorprendidos. Yo he sido una de las primeras sorprendidas porque no sé por qué. No era mi concepto con los niños, pero uno cree que los niños están tontitos, mongolitos, retrasados, con todo el respeto, por supuesto, que se merecen estos niños, que también trabajo con ellos. Y aún así ellos también me entienden. Uno cree que no lo saben, uno cree que no lo entienden, pero verdaderamente uno de los niños dice, o sea, real, que le dijo al papá, dime por qué, papá. Y el papá se quedó así, ¿no? Casi, casi le iba a decir, pues porque lo digo yo. Y se lo explicó un niño de 7 años. Y dice, bueno, ya cuando le explicó el papá, dice, no estoy de acuerdo, papá, pero bueno, lo voy a hacer. Niños que lo único que les falta es expresarse. Hay niños que saben cómo expresarlo y cómo decirlo, pero los papás, pues los callan, ¿no? Porque no tienen ninguna validez ante la palabra de ellos, ante los papás. Entonces, yo con uno de mis nietos, el más chico, te dice todo, pero todo, porque él lo sabe expresar, lo sabe decir y me quedo sorprendida, o sea, digo, este niño porque lo habla, porque lo dice, porque lo expresa, y tantos niños que no lo hablan y no lo expresan o no lo identifican y se empiezan a frustrar, ¿sí? Entonces, no son ni siquiera niños, es más, hasta niños autistas, también estamos un poco equivocados. Entonces son niños que verdaderamente hay que escucharlos, pero bajarnos a su nivel, no de bajarnos de nivel porque ya estamos grandes, sino, ¿qué me estás diciendo? Pues incluso en psicología, ¿por qué está llorando el niño? ¿Por qué da tanta lata? ¿Por qué hace tantas travesuras? Eso ya lo sabemos, ahora sí como yo digo, sale hasta las papas sabritas, ¿no? Verdaderamente cuando hay un problema, cuando es un niño problema, el niño hiperactivo, los TDAH, es porque están llamando la atención y hay que saberlos observar, hay que saber qué les está pasando y enseñarles sobre todo a platicar, a comunicarme con ellos. Y con referente a Dios, pues no es tanto si la misa o no, bueno, eso es lo que yo he observado, sino hablarles que hay un Dios y que te acompaña y que siempre va a estar con él, porque no estamos 24 horas con ellos, ni cuando empiecen a crecer, están los amigos, los parientes, siempre te va a acompañar, siempre va a estar contigo, pídele, porque bueno, ese va a ser el adulto también que tiene que crecer con que sí hay una creación, un creador, algo más fuerte que uno mismo. Eso es lo que quería, y funciona, definitivamente funciona. Empiecen a hablarle de Dios, pero que está en las flores, que está en los árboles, está en la misma tierra, está en la lluvia, irlos conectando, como precisamente dice Josefina, o sea, no tanto enseñarles una religión, sino la existencia y que además sí está a tu lado. Por eso Claro. antes con nosotros funcionaba mucho el ángel de la guarda. Entonces, yo siempre les tengo a mis nietos, luego, si en cuanto nacen, les pongo su cuadrito del ángel de la guarda. Y bueno, me han expresado que tienen cuando yo ya termino con ellos sus sesiones, les regalo el cuadrito con marco del ángel de la guarda. Excelente. Y les va muy bien, porque bueno, dice, bueno, por eso tienes a tus papás, sí, pero pues si los primeros ogros somos los papás, ¿sí? Eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Pati, gracias, José, excelente. Sí, más que confrontar es acompañar. Y de alguna forma el trato de amor y de paciencia que los adultos tengan para con los niños, ese es lo que hace el trabajo, más que regañar, más que
dictarles los que tienen que creer o no. Es el ejemplo de los padres, de los tutores, de los profesores. Muy bien, entonces cerramos aquí. Gracias por sus participaciones. Gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo martes en el curso taller Psicoterapia Espiritual, conociendo el sentido de tu vida. Y también agradecerles los likes y todos los comentarios que puedan vertir ahí en YouTube y compartir esta instrucción para aquellos que lo necesiten y que lo puedan valorar y recibir, porque esto puede ayudar a muchos padres que tengan niños pequeños o jóvenes también, aquellos tutores. De hecho, una persona de Tabasco me pedía orientación para poder dar una clase para los adultos que tienen niños en un kinder, y decía, bueno, les puedo hablar de psicología, pero le dije, le voy a mandar, y pareció que este tema está como anillo al dedo, obviamente manejándolo desde la óptica no religiosa, que no se vea como algo religioso, pero es fundamental la enseñanza de Edgar Cayce para los tiempos que vienen. Que pasen bonita noche, gracias por su participación, su acompañamiento, nos vemos en la Buenas próxima. noches. Bendiciones, chao. Bye. Bye.